Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este jueves 19 de septiembre del año 2024. Nicolás Maduro, su gobierno, detiene a 2 ciudadanos españoles, los acusa de ser agentes encubiertos del CNI, de tener un plan para asesinar y colocar bombas en Venezuela, los llama varias veces terroristas y dice que el gobierno de España es cómplice de ese supuesto complot. Y ni el presidente Sánchez, ni nadie del gobierno, ni nadie del PSOE, ni nadie del Ministerio de Defensa responsable del CNI salen a plantar cara a Nicolás Maduro, más allá de informar a la prensa española de que iban a ver de qué se les estaba acusando a los españoles detenidos. Un medio de comunicación importante de España, El Confidencial, publica una saga de noticias sobre una supuesta trama que habría montado el Partido Socialista, con Pedro Sánchez y Santos Cerdán a la cabeza, para atacar a jueces, fiscales y periodistas. Y ni el presidente Sánchez, ni nadie del gobierno, ni del PSOE, ni Santos Cerdán salen a decir nada, a plantar cara a ese medio de comunicación, a decir que es mentira, más allá de lo que de pasada dijo Pachi López sobre que él no se creía la noticia. Hoy por fin el gobierno ha reaccionado a un escándalo que le salpica directamente. Por un momento ya pensábamos que el sanchismo estaba tan zombi que si le pinchabas no sangraba. Pero resulta que hoy sí, porque no les ha quedado más remedio. Porque hoy sí, el Partido Popular, partido más votado de España, partido de la oposición, ha ejercido con contundencia esa labor de oposición, se ha dejado de medias tintas, de chascarrillos y ha hablado con claridad y además lo ha hecho aquí en Es Radio. Esta mañana, Esteban González Pons, en el programa Es la Mañana de Federico Jiménez Los Santos, ha denunciado con rotundidad la complicidad del gobierno de España con el chavismo en esa operación sucia para sacar a Edmundo González de Venezuela. Y después de esas declaraciones, en un principio, el PSOE ha reaccionado pues como viene reaccionando hasta ahora. Rápidamente, fuentes del PSOE dicen que Pons tiene que dimitir, pero sabían que ya 3 era demasiado. Ya 3 escándalos respondiendo a ellos de forma anónima y oculta ya eran demasiado. Así que al final han tenido que salir a dar la cara. ¿Por qué? Pues porque cuando la oposición hace su papel y explica las cosas bien, la gente lo entiende y entonces el gobierno se ve acorralado. Escuchen lo que ha dicho el vicepresidente del Grupo Popular en el Parlamento Europeo y jefe de la delegación del PP en Venezuela, Esteban González Pons, a Federico. Nuestro gobierno es cómplice de lo que ha sucedido en Venezuela. Recordemos que Edmundo González estaba acogido en la Embajada de Países Bajos, no en la española, en la de Países Bajos. Y muy probablemente, como Países Bajos no les permitió chantajearlo en la residencia de su embajador, fue trasladado a la residencia del embajador español para que el chantaje y la coacción fueran posibles. Porque más allá de ver cómo se chantajea a una persona en directo para descabezar a la oposición, lo que con ese vídeo queda claro es la complicidad del gobierno de España, de nuestro gobierno, de nuestra representación. Si admitimos que hubo elecciones y las hubo, si admitimos que Edmundo González las ganó y las ganó, si admitimos que el gobierno de Venezuela digamos que las tapó para dar un golpe de Estado y que para la salida del presidente electo, su coacción y su envío al exilio, el gobierno de España ha sido un cooperador necesario, el gobierno de España está implicado en el golpe de Estado que se ha producido en Venezuela. Claro, el gobierno de España está últimamente tan acostumbrado a trabajar en la sombra que cuando le pones el foco
se siente incómodo. Desde que Edmundo González llegó a España el pasado 8 de septiembre, el gobierno de Pedro Sánchez y sus ministros han tratado de mantener un perfil bajo. La noticia no es en realidad tan noticia. Y si hay que reunirse con él, pues oye, ¿cómo lo hacemos? Pues mira, que Sánchez se quite la corbata, que dé un paseo así informal, no vaya a ser que la noticia se convierta en noticia. Pero cuando también la prensa hace su labor, lo de mantenerte en la sombra es muy difícil porque hay preguntas que reclaman atención. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Nicolás Maduro dejara marchar al ganador de las elecciones cuando había dictado una orden de detención contra él? Los ministros José Manuel Álvarez y Margarita Robles negaron que hubiera habido algún tipo de negociación con el régimen de Maduro para que Edmundo González pasara de la Embajada de Países Bajos a la española y desde la Embajada española a Madrid. Los dos dijeron que solo había habido contactos para abordar los detalles técnicos. Vamos, ¿a qué hora salía el avión? No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Es decir, no ha habido ninguna contrapartida para que Edmundo González pudiera salir. Los únicos contactos que ha habido han sido de tipo operativo. Fueron unas negociaciones, si se quiere decir así, simplemente para la concesión del permiso de vuelo y la autorización para llegar al aeropuerto de Caracas. No ha habido absolutamente ninguna negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Quiero ser muy tajante y muy claro. Lo fui ayer, pero ante la sarta de tonterías y mentiras que estoy oyendo, no hay ninguna contrapartida ni ha habido ninguna negociación política. El problema que tiene el sanchismo es que, como la gente con la que se mezcla es de tal calaña, al final no te puedes fiar de ellos. No te puedes fiar de Puigdemont, que lo va a contar todo. No te puedes fiar de la ETA, que además llevan hasta actas para demostrar lo que se negocia o no. No te puedes fiar del chavismo, porque el chavismo no entiende la diplomacia como la entienden los países del mundo libre. Y ayer, la agencia oficial de noticias de Nicolás Maduro publicó unas imágenes de Edmundo González para tratar de desacreditarle allí en Venezuela y presentarle como un traidor a la causa. Porque, a pesar de que Edmundo González no esté en Venezuela, ellos saben que la fuerza de Mariano Corina Machado y las urnas y el descontento de la gente con Nicolás Maduro es suficiente como para que estén en peligro y necesitaban un golpe de efecto. Así que filtraron unas imágenes en las que se ve a Edmundo González firmando un documento junto a Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. El chavismo necesitaba publicar esas imágenes, pero el sanchismo no se esperaba que fueran a salir, porque ¿quién salía en la foto? El embajador de España en Venezuela. ¿Y dónde se hacía la foto? En la residencia oficial del embajador de España en Venezuela. En ese documento, Edmundo González estaría reconociendo la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones y renunciando a reclamar la presidencia del país. ¿Pero por qué Edmundo González, que había reclamado para él la victoria, que llevaba luchando contra el chavismo tanto tiempo, iba a firmar ese papel? Pues claro, Edmundo González, que había estado manteniendo una posición prudente desde que llegó a España, aunque haciendo más de lo que se esperaba, teniendo en cuenta las amenazas que él y su familia habían recibido, Edmundo González vio eso y dijo: es que no me queda más remedio que salir a dar la cara y decir que si firmé ese papel es porque me estaban amenazando a mí. Me estaban amenazando a mí y a mi familia. Y me dijeron que o firmaba el papel y salía del país o que me tuvieran las consecuencias. Y eso con un régimen que había matado a una docena de personas en las últimas horas, ya sabes lo que es. Anoche, Edmundo González dijo basta y salió a publicar un vídeo en el que desveló todo.
o firmaba o me atenía a las consecuencias. Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil, libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano. Claro, imagínense cómo se ha puesto el régimen de Maduro cuando ha visto a Edmundo González, que se supone que tenía que estar calladito en España, metidito en una cueva, y de pronto le ve publicando un vídeo diciendo de documento, firmas y reconocer a Maduro, nada. Chantaje, amenazas, es lo que he sufrido y lo voy a denunciar. Claro, hoy el chavismo ha sacado de forma rabiosa toda la artillería contra Edmundo González, la mediática, porque la artillería de verdad, ya, hombre, es verdad que Putin lo hace en España y manda sicarios y mata a gente aquí que le molesta al régimen, rusos que han traicionado al régimen de Putin, pero de momento el chavismo a eso no ha llegado. Así que la artillería que han sacado contra Maduro es mediática en Venezuela. Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, ¿qué ha hecho? Pues en los medios de comunicación arremeter contra Edmundo González. Le ha amenazado con sacar vídeos, con sacar grabaciones y, ojo, le ha querido recordar algo que fue fundamental para que Edmundo González cediera a las amenazas. ¿Cómo es que una de sus hijas todavía vive en Venezuela, tranquilamente, con su familia? Claro, cuando el hermano de la pasionaria venezolana te dice, oye, que tu hija está viviendo con tu nieta tranquilamente en Venezuela y sabemos dónde. ¿Cómo se entiende esto? Pero nuevamente, el daño colateral de las amenazas del chavismo a Edmundo González ha sido el gobierno de España. Porque el hermano de Delcy Rodríguez no solo ha amenazado sutilmente, ¿verdad?, a Edmundo González. Escuchen lo que de paso decía del que fue testigo de las amenazas a Edmundo González, el embajador español en Venezuela, Ramón Santos. El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Ahí está leyendo y firmando. Y tiene razón. ¿O nos creemos que Edmundo González salió por su propia voluntad de Venezuela, del país que quería presidir? ¿O nos creemos que salió porque lo coaccionaron y lo amenazaron? Pero si nos creemos esta segunda parte, entonces nadie puede dudar que el embajador español, como dice Jorge Rodríguez, fue cómplice, porque fue testigo y ahí estaba leyendo y firmando. Y es que ahora ya sabemos las circunstancias en que se negoció políticamente esa salida de Edmundo González, las personas que participaron y el lugar donde se hizo, en la residencia del embajador español en Caracas. Y en este punto conviene volver a escuchar algo que le decía González Pons a Federico en el radio. La residencia del embajador español no es formalmente embajada de España, pero es España, porque está custodiada por fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado españoles. Yo he estado en esa residencia y la vigila la Guardia Civil y los GEOs, y además ahí siempre hay presencia del CNI. Es decir, en la residencia del embajador, aunque no sea embajada, formalmente no sucede nada que el gobierno de España no quiera que suceda. El gobierno de España sabe todo lo que sucede en la residencia del embajador y se considera tan inviolable como la propia embajada. Es decir, el gobierno de España, representado por el embajador de España en Venezuela, tuvo conocimiento de un chantaje y de una coacción a Edmundo González para que firmara un documento en el que también puso su firma el embajador, según el hermano de Delcy Rodríguez. El gobierno de España, representado por el embajador de España en Venezuela, permitió la entrada nada menos que de Delcy Rodríguez y de su hermano en dependencias españolas.
Y de todo esto, ¿cómo es que Álvarez no nos dijo nada cuando hace días se le preguntó? ¿Cómo es que Álvarez no dijo nada tampoco de un documento que había firmado el embajador? ¿O es que miente el hermano de Delcy Rodríguez? En un primer momento, el gobierno de España, yo recuerdo perfectamente a Pilar Alegría decir: Zapatero no ha tenido nada que ver. No, pero Zapatero no, en absoluto, dijo textualmente Pilar Alegría. Y de pronto, por sorpresa, cuando el PP lleva al Parlamento la votación para el reconocimiento de Edmundo González, el PSOE escribe una enmienda en la que textualmente decía: reconocer toda labor de mediación del presidente Zapatero para permitir la liberación de presos políticos y para tender puentes entre gobierno y oposición e instar al gobierno a facilitarla. ¿Y cuál fue la labor de Zapatero en este caso? ¿Fue el chofer de Delcy Rodríguez hasta la casa del embajador? ¿Fue el que le abrió la puerta al hermano de Delcy de la casa del embajador? ¿Le llevó el maletín? Porque supongo que esta vez no habría maletas, habría un maletín donde llevaban los papeles que tenía que firmar Edmundo González y el embajador. ¿Fue Zapatero el que le llevó el maletín a Delcy? Mi príncipe, dijo Delcy Rodríguez, refiriéndose a Zapatero. Hoy le han preguntado a Álvarez si el gobierno español tuvo conocimiento de que Edmundo González había firmado ese documento coaccionado y si tuvo conocimiento, ¿cuándo se enteró? Lo que haya podido o no haya podido firmar, establecer, intercambiar Edmundo González y el gobierno de Venezuela les corresponde a ellos. Yo lo que quiero dejar muy claro es que el gobierno de España no tiene absolutamente, y no ha tenido ni el gobierno ni por supuesto el embajador de España, nada que ver con ninguna negociación de ningún documento o de cualquier otro tipo de acuerdo. Así que no, ¿eh? Así que no. Pero señor Álvarez, que su amigo, el hermano de Delcy, está diciendo que el embajador firmó y el embajador leyó. Vamos a escuchar más declaraciones del ministro de Exteriores, todavía ministro de Exteriores, pero es que antes que él ha comparecido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Alberto Núñez Feijóo ha ido a Roma a ver a Giorgia Meloni, a decir que cómo es posible que en Italia la inmigración ilegal haya caído un 60% y en España ha aumentado un 60%. Pero, claro, preguntado por este asunto, desde la capital italiana, Feijóo decía: de ninguna manera, bajo ningún concepto, sin ninguna excusa, se puede tolerar que en una embajada española se coaccione a nadie, menos a un representante del pueblo venezolano, y menos aún por quienes son protagonistas de un demoledor informe de Naciones Unidas, me refiero a Delcy y a su hermano, de violación masiva y perpetrada con los derechos humanos después de las elecciones y antes de las elecciones. Junto a Feijóo, en esa comparecencia, estaba el vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, gran conocedor de la política española, y al que Feijóo le hacía estas preguntas retóricas delante de los periodistas. Señor vicepresidente, ¿se imagina usted que dos altos cargos de una dictadura entrasen en una embajada italiana para coaccionar al presidente electo de un país? ¿Le cabe en la cabeza al ministro de Exteriores italiano que esta coacción en una embajada italiana se hiciese con el conocimiento del presidente del Consejo de Ministros de Italia y con el conocimiento del ministro de Exteriores? Y la segunda pregunta que le puedo trasladar al vicepresidente y ministro de Exteriores es: ¿asumiría el gobierno italiano un episodio de estas características? La respuesta es evidente, y mi posición también. El gobierno español ha mentido. Y como el gobierno español ha mentido, Feijóo cree que esto tiene que tener consecuencias. En primer lugar, el embajador en Venezuela ha de ser reemplazado. En segundo lugar, el ministro de Asuntos Exteriores español ha de presentar su dimisión.
Y, en tercer lugar, el presidente del Gobierno de España ha de dar explicaciones inmediatas y asumir que España no es equidistante entre la civilización y la extorsión y no es equidistante entre la democracia y la dictadura. No puede ser equidistante ni colaborador. Pues hoy Feijóo sí ha hablado clarísimo. Hoy Feijóo no se ha perdido tratando de hablar de todas las cosas que hace Sánchez en 3 minutos. Hoy Feijóo ha centrado el tema, ha hecho las preguntas que había que hacer y ha hecho las exigencias de responsabilidades políticas que se debían hacer. Y claro, cuando uno hace estas cosas, el gobierno se ve obligado a hablar, porque si no por ellos tampoco habrían hablado de este asunto. A Álvarez le han preguntado por los titulares que estaban mandando en la prensa con la exigencia de Feijóo. Y a Álvarez se le ha llenado la boca, como siempre, atacando al PP. Pero cuando los periodistas han querido saber más y han ido a lo concreto y han hecho preguntas, vean lo que hacía el todavía ministro de Exteriores del Reino de España. El señor Feijóo acaba de pedir su dimisión y ha dicho que estaban ustedes al servicio de un régimen dictatorial y que conocían estas negociaciones. Mire, el señor Feijóo lo que debería de hacer es desautorizar al diputado que está calumniando e injuriando públicamente a España. España no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de negociación, con ningún tipo de documento que haya podido haber entre Edmundo González y el gobierno de Venezuela. Y el embajador de España tenía instrucciones precisas de no inmiscuirse en la libertad de Edmundo González para poder hablar, gestionar, tener encuentros con quien él considerara. ¿Qué papel jugó el embajador? ¿Qué papel jugó el embajador? Ningún papel. El embajador tenía, y ayer mismo se le preguntó al respecto, si había cumplido las instrucciones que recibió y fueron exactamente cumplidas. Él, por favor. Y esas instrucciones eran exclusivamente recibir, alojar a Edmundo González y a su esposa todo el tiempo que fuera necesario y no inmiscuirse en absoluto en las gestiones que él tuviera que hacer para resolver su situación. El embajador no tuvo nada que ver con esto. Absolutamente nada que ver. Y las fotografías que yo he visto esta mañana en las portadas de los periódicos, lo que tiene también que quedar claro es que el embajador y Edmundo González compartían un mismo espacio físico. Solo hay un salón, era la misma casa. Pero entonces, claro, la residencia española. Como usted, nosotros en todo momento permitimos, solo faltaba, a Edmundo González total libertad para hablar, recibir y encontrarse con quien quisiera. No voy a entrar en más detalles que corresponde a Edmundo González responder, pero desde luego lo que sí le puedo decir es que cualquier persona que acudiera para entrevistarse con él, cualquiera de ellos, no vino a solicitud del gobierno de España, ni fue el embajador de España quien les invitó a entrar. No, claro, si a solicitud del gobierno de España no. Si el que lo pidió fue Maduro. Ha dicho Álvarez que Pons está calumniando a España por decir que el embajador tuvo algo que ver con ese documento. Pero, señor Álvarez, ¿y por qué no llama usted calumniador al hermano de Delcy? El embajador de España es cómplice de la coacción, porque está ahí de testigo. Ahí está leyendo y firmando. Pues para no tener nada que ver con ese documento. ¿O es que a Jorge Rodríguez, usted, Álvarez, no se atreve a decirle que es un calumniador? Además de todo lo que acaban de escuchar, las malas noticias para el gobierno de Sánchez en este asunto no han cesado porque hace unas horas han tenido que ver cómo otra institución reconoce a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones del 28 de julio. Ha sido el Parlamento Europeo. Y al igual que hizo el Congreso de los Diputados o el Senado español, la Eurocámara ha aprobado este reconocimiento con la oposición del Grupo Socialista. No estaba muy claro si al final iba a salir adelante porque la delegación española del PSOE en Europa ha presionado a sus compañeros socialistas del resto de países hasta el último momento y al final
5 valientes eurodiputados socialistas portugueses han votado a favor de la resolución. Resultado, 309 votos a favor, 201 en contra y 12 abstenciones, porque es que 200 eurodiputados ni siquiera han votado. Edmundo González ha agradecido este apoyo del Parlamento Europeo, igual que agradeció el apoyo del Congreso y del Senado. A la misma hora que el Parlamento Europeo abordaba este asunto, Pedro Sánchez se estaba reuniendo en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas. Por supuesto, sin la presencia de las incómodas preguntas de los periodistas, no fuera que algún periodista preguntara sobre el escándalo del embajador en Venezuela o el Ferraz Gate. Sánchez ha hecho una declaración conjunta con Mahmoud Abbas para decir esto. Presidente Abbas, España reconoció al Estado de Palestina el pasado 28 de mayo. ¿Por qué es lo justo? Porque Palestina existe y tiene todo el derecho a tener su propio Estado. Estas declaraciones de Sánchez demuestran que cuando Sánchez quiere hacer algo en política exterior, no le hace falta el apoyo de la Unión Europea ni de la comunidad internacional. Para reconocer un nuevo Estado palestino, a Sánchez le importó un pito ir en contra de la posición común europea. Para pedir el apoyo a los coches eléctricos chinos, a Sánchez tampoco le ha importado ir en contra de Europa. Por cierto, estacazo hoy para Sánchez también por esto, ahora se lo contamos. Pero resulta que para plantar cara a la dictadura chavista y apoyar a los demócratas venezolanos, entonces se escuda en que no tiene unanimidad. El Congreso de los Diputados de España, el Senado de España, el Parlamento Europeo ya han votado a favor de reconocer a Edmundo González. Y a la izquierda española, con Pedro Sánchez como líder, les cuesta hacerlo y colaboran con los tiranos para que se mantengan en el poder. Y encima, cuando alguien les dice las verdades a la cara, se molestan y le dicen a Feijóo que tiene que echar a González Pons por lo que le ha dicho a Federico en Es Radio. Me resulta extraño que no hayan dicho, y de paso, que cierren Es Radio. Pues miren, esta vez, al menos esta vez, han pinchado en hueso. Mire, yo no sé cuáles son las razones del posicionamiento del gobierno español, el no querer reconocer el resultado democrático de las urnas en Venezuela. No sé por qué el gobierno español y su partido han votado en contra de la democracia en Venezuela esta mañana en Estrasburgo. No sé cuáles son las razones del señor Sánchez, ni las razones del expresidente Zapatero. No sé si son razones de carácter político, ideológico o económico, pero sí le digo que si el presidente del gobierno de mi país elige la dictadura y no la democracia, me va a tener enfrente siempre. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.